Buenas noches, profesor. En esta oportunidad brevemente le vamos a explicar lo que es la congelación de la carne de res. Los objetivos están determinar la curva de congelación de la carne y determinar el flujo calorífico de una cámara de congelación. A nivel de industria, los métodos de conservación actualmente sirven para poder dar una vida mucho más prolongada a los alimentos, ¿no?, a los cuales se les quiere consumir, ¿no? Se han desarrollado varias tecnologías en las cuales la que más destaca principalmente es la congelación, ¿no? ¿Qué es la congelación? Netamente la congelación es la disminución de temperatura de un producto al cual se le quiere congelar, ¿no? Tiene diferentes fases en el cual el producto obviamente sufre modificaciones, ¿no?, alrededor de la congelación. Bueno, hablamos del proceso de congelación netamente, ¿no? El proceso, como mencioné, el proceso de congelación está dado por 4 fases. La etapa de preenfriamiento, enucleación, cristalización, inicio y fin, y enfriamiento, ¿no? Quitando todo el concepto que está ahí, pasamos directamente al cuadro explicando cada una de sus partes, ¿no? Acá en este diagrama, donde se ve el preenfriamiento de una temperatura inicial de enfriamiento a un punto de congelación. En esta parte está la parte de nucleación, inicio, que vendría a ser la formación de primer cristal, seguido de la parte del inicio de cristalización hasta llegar a la parte final de cristalización, ¿no? En ese punto, pues, las dimensiones de los cristales dependen mucho de la misma velocidad de congelación, ¿no?, que se da al alimento. Y finalmente la fase de enfriamiento, ¿no?, que vendría a ser el punto más bajo en su temperatura de congelación. Como mencionó, la velocidad de congelación, ¿no?, es una parte muy importante del, del proceso, ¿no?, que vendría a ser el tiempo estimado en que un producto se demora para poder congelarse, ¿no? Se puede dividir en congelación muy lenta, rápida, ultra rápida, ¿no? Aquí están los valores que muestran para poder saber qué tipo de congelación es, ¿no? Bueno, acá hay una representación muy importante, ¿no?, que la característica principal de la velocidad de congelación, ¿no?, en este caso rápida, producen cristales muy diminutos, y la congelación lenta, cristales grandes, ¿no? Eso que tiene que ver en la parte sensorial, característica de cualquier alimento. Bueno, las curvas son gráficas que se dan en el proceso de congelación del alimento, ¿no? Estos varían de acuerdo a su método de congelación, el tamaño del producto, la composición química, la forma y propiedades físicas de dicho producto, ¿no? Estas curvas tienen 3 etapas. El producto desciende rápidamente a temperatura crioscópica o de congelación, en el cual no hay cambio, no hay cambio de estado, pero sí variación de temperatura. En la segunda parte sí hay cambio de estado y la temperatura pues se mantiene constante con ligeras variaciones, ¿no? Finalmente, en la parte 3, en la parte del enfriamiento, hay disminución larga de temperatura sin cambio de estado, ¿no?, como se muestra en esta parte. La parte 1, la parte 2, la parte 3 de las curvas de congelación. La fuente, Lowry, 1977. Bueno, ya llegando al punto más importante, vamos a ver lo que es un ciclo de refrigeración, ¿no? Son ciclos en los que hay variación de temperatura tanto mayor y menor por aporte de energía de equipos específicos.
tales como compresores, evaporadores, condensadores, válvulas de expansión, que serán mostradas brevemente, ¿no? En nuestro caso decidimos usar el ciclo de refrigeración por compresión, que es el ciclo más simple que hay en refrigeración. Disculpa. Bueno, acá se explica el ciclo de compresión por vapor, el cual está dado por 4 fases: la parte 1, la parte 2, la 3 y la 4, ¿no? La parte 1 isoentrópicamente, el vapor saturado pasa por el compresor. Mediante trabajo, reduce su volumen del mismo refrigerante, saliendo y aumentando muy alta su temperatura como vapor sobrecalentado. En la parte 2, como vapor sobrecalentado, ingresa al evaporador, el condensador, ¿no? El cual tiene la función de modificar el estado del refrigerante mediante cambios de temperatura y presión, llegando al punto 3 como vapor saturado, líquido saturado. En el punto 3 y el punto 4, el proceso que se da en la válvula de expansión pues vendría a ser la compresión de este líquido, ¿no? Y habiendo un cambio de fase, finalmente va a llegar a la etapa 4, donde este líquido ya saturado pues mediante el cambio de fase se convierte en vapor húmedo, ingresando al evaporador, el cual es el medio que genera frío al todo el ciclo de refrigeración. Entrando al evaporador, mediante presión constante, sale al compresor como vapor saturado, repitiéndose el ciclo continuamente, ¿no? Bueno, los equipos y componentes, como expliqué: el compresor, condensador, válvulas, evaporadores y el refrigerante principalmente. Compresores. Equipos que elevan la presión del refrigerante, reduciendo su volumen, aumentando drásticamente su temperatura. Condensador. Equipo de intercambiador de calor que convierte el refrigerante a líquido saturado, habiendo un cambio, ¿no?, en su fase, ¿no?, que vendría a ser el calor latente, si no me equivoco. Bueno, la válvula de expansión reduce la presión sobre el refrigerante, habiendo un cambio de estado de líquido saturado a vapor húmedo. Y finalmente el evaporador, el equipo que absorbe energía a baja temperatura, cambiando el fluido refrigerante, ¿no?, a vapor saturado en un ciclo continuo de refrigeración, ¿no? Y finalmente lo que es el refrigerante propio en sí, que es el fluido, ¿no?, químico que va a dar va a aportar energía, ¿no?, va a dar ese medio, ¿no?, de proporción de frío mediante diferentes cambios termodinámicos que va a sufrir para cada parte del ciclo de la refrigeración, ¿no? Bueno, acá empezaría lo que es la parte de la calidad de la carne, el cual será explicado mediante un diagrama y diferentes fases donde netamente la carne tiene que ser tratada para su consumo. A cedo el paso a mi compañera Pamela Morán.
Bueno, como nosotros empezamos con la materia prima, lo que es la carne, al momento de tener una buena calidad de carne, sobre todo se aplica para toda la producción, se tiene que tener un buen transporte de vacuno, un buen sacrificio y además un buen almacenamiento, ¿no? Bueno, en sí la carne es la parte muscular esquelética del animal, ¿no? Que incluye el tejido y también se considera que la carne tiene, para tener una buena calidad, tiene que tener el color característico, ¿no? Que es un color rojizo. Ya bueno, alteración de la carne antes del sacrificio. Al momento del sacrificio, el animal debe tener, o sea, no tiene que presentar estrés y evitar el dolor, ya que eso altera la carne y además altera la calidad de la carne. Efecto de la gestión primordial sobre la calidad de la carne, ¿no? En lo que es la filosofía del estrés, como mencioné, ¿no? El animal no tiene que presentar el estrés porque es una presión hormonal que es del interno del animal, que al momento de tener estrés el animal hace que no tenga alto glucógeno en la carne, ya que eso no sería, no se, o sea, la carne no se convierte en la menos aceptable y se corta su vida útil. Ya bueno, el transporte, ¿no? El animal tiene que estar en un transporte adecuado para el ingreso de sacrificio, ¿no? Tiene que estar en buen estado, sin sufrir maltratos y además tiene que llegar sin bolos para no tener. El tiempo de espera, ¿no? Antes de ser sacrificado el animal tiene que estar un tiempo de espera para evitar el estrés. Ya bueno, el sacrificio, ¿no? Yo como mencioné anteriormente, el animal tiene que llegar sin presentar estrés, evitar maltratos. Como menciona este autor, ¿no? El autor Arias y Hernández, que tiene que tener estas 5 necesidades de bienestar del animal: libre de hambre y sed, malestar, dolor, lesiones y su comportamiento normal. Y finalmente, libre de angustias, ¿no? Bueno, con este método de sacrificios al aturrimiento que se realiza en diferentes países, ¿no? Y es el más común, que esto ayuda a reducir el riesgo de accidentes para el operador y además facilita la adecuada inmovilización del animal para realizar los cortes, ¿no? Ya bueno, como mencioné, ¿no? La calidad de la carne, que eso también puede afectar en lo que es la congelación. Al momento de que el animal sea sacrificado, el animal tiene un alto contenido de glucógeno. Esto, al momento de ser sacrificado, el glucógeno se convierte en ácido láctico. Yeah. Y eso presenta un buen estado de la carne, ¿no? Pero cuando el animal presenta estrés y encima no tiene una buena alimentación, la carne es pálida y sudativa y encima suave. Pero el animal cuando presenta alto grado de estrés y encima maltrato y no tiene buen transporte, la carne se convierte oscura, pero y sudativa, que no es una buena calidad. Ya la congelación de la carne, ¿no? Al ya tener ya el animal que ha sido beneficiado, la carne tiene que tener mayor, o sea, la carne en sí tiene la mayor parte de agua que está contenida en la célula, ¿no? La cual reproduce su comportamiento durante la congelación. Y se puede mostrar, como dice el doctor Forrest, que si es lentamente se forman cristales grandes de hielo y produciendo una mayor ruptura de sus tejidos, o sea, y si es rápida la congelación, se forman cristales más pequeños produciendo un mínimo daño a las células. Eso depende de la congelación, ¿no? En qué grado se pueden encontrar. Deterioro de la carne congelada.
Sí, en sí, la habilidad de la congelación sí tiene un grado de efecto, o sea, un efecto súper negativo después del beneficio, ¿no? Y además, la habilidad de la congelación también tiene inconvenientes que puede ser trabajadores rayando el proceso de congelación, que resulta además la oxidación del lípido y además la tonalidad violeta, ¿no?, que se genera en la carne, que no se vuelve rojiza, sino un poco más oscuro. Y además también lo que ocurre en la congelación, sí se tiene una mala, si es que se tiene una mala congelación, es la rancidez y la decoloración producida por la deshidratación, ¿no? Almacenamiento. Bueno, el almacenamiento encima del punto de congelación desfavorece el crecimiento microbiano y además, por lo tanto, también prolonga la vida del producto. Ya, y además, el aumento debajo de su punto de congelación lo que ayuda es que la oxidación de la carne y además lo que es el caldo cultivo ideal para el desarrollo microbiano durante la descongelación, ¿no? Ya, bueno, nosotros para realizar este trabajo, ¿no?, utilizamos la chuleta de lomo del bovino. Realizamos en el laboratorio de ciencia y tecnología de alimentos, en el congelador Molecular Electrolux H550. Ya, bueno, se tuvo como resultado el contenido de humedad eh, entre 67.3 y un estándar, ¿no?, de 200,75 que se puede tener en la carne. Bueno, este, eh, según siguiente parte del trabajo, se observa la curva de congelación de la carne, ¿no? El cual nuestro producto tuvo una temperatura de 24.6 grados centígrados, ¿no?, inicial. Y llegando a su punto de congelación, no exactamente congelación, sino su punto evaluado, a una temperatura de menos 24 centígrados, eh, con un tiempo estimado de 108 minutos, ¿no? Las curvas se datan de dos colores: la azul, la temperatura en la superficie, y la naranja, la temperatura en el centro. Se puede ver la diferencia de congelación en la superficie del centro, ¿no? Pudiendo deducir que la velocidad de congelación en la superficie fue mayor que en el centro de la carne, ¿no?, por el descenso abismal que tiene en temperatura. Bueno, acá vienen las discusiones. En base a lo expuesto por nuestros resultados, puedo deducir, ¿no?, en la comparación de ese diagrama, según el autor Valdés en el año 2010, explica este esquema, ¿no? Puedo deducir que hubo una precisión en lo que vendría a ser el valor de temperatura inicial del producto y el tiempo que se dio para ser congelado, ¿no?, el cual fue evaluado en ese cuadro de 2 horas. No se, en esa línea se observa una línea de enfriamiento lento o congelación lento y seguido por una de congelación rápida. Haciendo comparación a nuestros resultados, podemos deducir que nuestra congelación, tanto de superficie como del centro, fue de congelación lenta, ¿no? Este proceso, según lo expuesto en la curva, ¿no?, daría este resultado, ¿no? Bueno, mi segunda discusión en base a una curva donde se muestra la proporción de agua congelada del 50 al 100% en una escala de temperatura de 0 al menos 30 grados centígrados. Se hizo como que
un, un supuesto donde se evalúa los menos 24 grados centígrados de esta carne, ¿no? Y el porcentaje de agua que ésta pudo perder, ¿no? Ahí se ve en la tercera línea la carne de vaca que usamos, ¿no? Y que también el autor la usa. Y que menciona que, ah, bueno, según los resultados, nuestra carne, como estuvo a menos 24 grados centígrados, pues hubo un grado de congelación de un 90% de agua interno en la carne, ¿no? Y según Covington, el año 2018 menciona que en temperaturas de menos 22 a menos 30 grados, el 99.9% de agua contenida en la carne se congela. Quiere decir que hubo aproximación a nuestros datos respecto a la temperatura y el porcentaje de agua congelada de la carne. Y finalmente, con mi última discusión, finalizando con esta última curva, vemos el volumen celular. Sí, está bien. Bueno, el volumen del celular está bien. Yo creo que sí. Ya, llegando, bueno, esa línea, esa tendencia, ¿no? Que se grafica, pudimos deducir, ¿no? Que a los menos 24 grados centígrados, eh, del orden de 10 grados centígrados por minuto, ¿no? Que vendría a ser la temperatura alcanzada por las células, e indica que el grado de deshidratación es suficiente para impedir la cristalización interna de las células. Quiere decir, ¿no? Que nuestro producto congelado sí presenta óptimas condiciones de almacenamiento. Bueno, mi compañero José va a explicar lo que es el cálculo de la cámara. Bueno, para hallar la potencia mínima necesaria para disminuir la temperatura, suponiendo una cámara de congelación, teniendo una entrada de carne de 800 kilogramos y suponiendo que se trabajan dentro de la cámara de congelación 5 personas. Bueno, para empezar se tiene el cálculo del calor liberado por la misma carne, teniendo un calor específico de 2,887 kilojoules por kilogramo, teniendo una temperatura de entrada de la carne a 24 grados centígrados, una temperatura final de menos 12 grados centígrados, 800 kilogramos de carne, de los cuales se tendrían que disminuir en 2 horas. Después el calor necesario para disminuir la temperatura de la masa de aire dentro de la cámara de congelación. Se tienen todos los datos necesarios, de los cuales se tiene que bajar la temperatura de 23 grados a menos 10, ¿no? Lo cual sea necesario 850 kilowatts de energía. ¿Bien? Después, el calor liberado por los trabajadores, se tiene en cuenta que se trabaja con 5 personas, de los cuales es un total de 8 horas, pero trabajan continuamente 6, ¿no? De los cuales también se tiene 0,3 kilowatts en total por las 5 personas. Después, el calor liberado por la iluminación, en este caso por las lámparas, se tienen 5 lámparas con una potencia de 100 watts cada una, en un uso de 8 horas, ¿no? El cual se tiene de 0,1667 kilowatts. Bueno, teniendo la suma de todas estas potencias, se da un total de 1651,2898 kilowatts de potencia, que sería la mínima necesaria para bajar la temperatura de 26 a menos 10 grados centígrados dentro de la cámara
de congelación. Bueno, como conclusión de este trabajo tenemos de que el primero fue determinar la curva de congelación de la carne, la cual se determinó que tiene una congelación lenta, tiene un elevado porcentaje de agua de acuerdo a nuestros análisis de humedad y también se tuvo un correcto almacenamiento, ¿no? En las cuales aparte, viendo la curva inicial, que primero baja desde el punto de recepción de la carne, que es a 26 grados centígrados, hasta llegar a la primera fase de la congelación, que es un poco por debajo de la temperatura de congelación del agua. Después se tiene una disminución lenta de la temperatura hasta llegar a encontrarse con la temperatura de la superficie, con la del centro. Ahí es donde recién paramos la congelación. ¿No? Después también se concluye que la potencia mínima requerida por el evaporador es de 1651,29 kilowatts para poder trabajar en un almacén en el cual se ingresa 800 kilogramos de carne con 5 trabajadores en un turno de 8 horas.